Buenas, hoy vamos a ver el tema de los vectores, ese tema que normalmente nos suele costar mucho trabajo, que no acabamos de pillar, que nos pueden preguntar las cosas de muchas maneras diferentes. He enfocado este vídeo para que con 3 puntos que veamos ya nos puedan poner el ejercicio que nos pongan, que vamos a saber solucionarlo. Os pienso dar una serie de herramientas para poder luchar contra todo tipo de ejercicios de vectores, y ya no solo de vectores, sino en un futuro cuando tengamos que dar rectas y planos y demás, ya sobre todo de cara a bachillerato, este tema os va a ayudar muchísimo. Dicho eso, nosotros vamos a ver hoy la formación, las operaciones básicas con vectores, suma, resta, multiplicación, división no, porque no hay. Y luego veremos operaciones con vectores. ¿Vale? Empezamos con el tema de formación. Un vector no es más que la flecha que me une un punto A con un punto B, o un punto B con un punto A. Entonces, ¿cómo se daría esa situación? Pues supongamos que si, por ejemplo, nosotros tenemos el punto A, que es el punto 2, 3, y el punto B, que es el punto menos 1, 4, yo puedo conseguir con estos dos puntos tener un vector, como por ejemplo, si lo podéis observar aquí, si yo tengo un punto A y tengo un punto B, esta flecha que la une es ese vector. ¿Cómo se hace eso de manera matemática? Pues es sencillo, porque si yo quiero hacer el vector que va desde A hasta B, lo que tengo que hacer es restar el punto B menos el punto A. ¿Cómo sería esa resta del punto B con el punto A? Antes de eso, deciros una cosa que puede ayudaros mucho. Siempre que nosotros tengamos un punto, las coordenadas van a estar compuestas de esta manera. Es decir, el primer valor que nosotros obtengamos siempre va a ser el valor de la X y el segundo valor que nosotros tengamos va a ser el valor de la Y. Dicho eso, yo voy a hacer la resta de B menos A, restando primero sus valores X y luego sus valores Y. ¿Cómo quedaría esto? Pues el vector AB es igual a el valor de B menos 1 menos el valor X de A menos 2, coma el valor Y de B, 4, menos el valor Y de A, que sería 3. Si nosotros hacemos esa cuenta, menos 2 menos 1 menos 3 y 4 menos 3, 1. De este modo, ya tendríamos calculado con una simple operación de restar el vector que va desde A hasta B. Vamos a ver ahora cómo sería el vector que va desde B a C. Perdón, desde B a A. Si antes el de A a B era B menos A, ahora B a A, pues A menos B. ¿Cómo sería esto ahora? Pues el vector que va de B a A sería la componente de A, 2 menos 1. Y cuidado, 2 menos 1. Acordaros que siempre los números negativos los ponemos entre paréntesis para que nos demos cuenta de que este menos con este menos luego se va a cambiar. El siguiente, las componentes Y, sería 3 menos 4. 3 menos 4. Si yo quiero terminar desde esta cuenta, el vector que va de B a A sería 2 menos menos más, 2 más 1, 3, 3 menos 4, menos 1. Y aquí ya tendríamos nuestro vector AB. Perdón, BA. Nuestro vector AB sería este de aquí arriba y esto de aquí. Con una simple cuenta, siempre que nosotros tengamos dos puntos, somos capaces de calcular un vector. Que estamos incluso en un ejercicio de rectas y necesitamos hacer esa recta con ese vector, pues con 2 puntos ya tengo ese vector. Genial. Vamos a pasar ahora a operaciones básicas. Operaciones básicas, como comentaba antes, son suma, resta, multiplicación. La resta ya la hemos visto un poco aquí, porque sumar vectores o restar vectores es igual que sumar y restar puntos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el vector V, que tiene sus componentes menos 2, 2, y el vector W, que sus componentes son 0 y 7, ¿cómo se quedarían estas cuentas? Pues yo quiero hacer V más W, V menos W y V por W. Vamos a ver cómo sería eso. Esta suma de aquí, pues de nuevo lo que tenemos que hacer es sumar componentes. Es decir, yo sumo la componente X con la componente X. Recordad que la componente X serían todo esto de aquí. Lo podemos ver así de una manera más visual. Todo esto de aquí sería la componente X y en este caso todo esto de aquí sería la componente X. Dejando entonces en este lado a la componente Y.
Entonces recordad que nosotros ahora lo que vamos a hacer es componente X con componente Y. Con ese concepto lo tenemos todo en los vectores. Menos 2 más 0, menos 2. De todas maneras os lo pongo. 2 más 7, menos 2, 9. Pues la suma del vector v y w sería 2 menos 2, 9. La suma de v menos w. V menos w sería menos 2 menos 0 y el 2 menos el 7. Cuando tengo un número negativo que es más grande y no sé muy bien cómo hacer esa cuenta, acordaros siempre, al grande le resto el chico, 7 menos 2, 5. Y ahora me quedo con el signo del más grande, que como es menos, pues menos 5. Menos 2, menos 5. Aquí tendríamos la suma y aquí tendríamos la resta. Y ahora para la multiplicación voy a hacer una pequeña aclaración. En este caso nosotros vamos a trabajar la multiplicación escalar. ¿Qué significa escalar? Nosotros tenemos dos tipos de variables, es decir, dos tipos de números. Nosotros tenemos números que están en vectores metidos y también tenemos números escalares, que son los números con los que siempre trabajamos. El 1, el 2, el 3, el 4. Si yo tengo un número de una manera normal, ese va a ser un número escalar. Si yo tengo un número asociado a un vector, eso va a ser un número vectorial. Entonces esta multiplicación que nosotros vamos a hacer ahora se llama producto escalar. ¿Y por qué se llama así? Porque lo que vamos a hacer es transformar este vector en un solo número. ¿Cómo se hace esa cuenta? Pues de nuevo juntamos componentes X y componentes Y, pero esta vez las vamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Menos 2 por 0 más 2 por 7. Menos 2 por 0, 0, 2 por 7, 14. Entonces, si os fijáis, he pasado de tener dos componentes, componente X y componente Y, asociados en un mismo vector, y en este caso paso a tener como resultado final un número. Es el único caso en el que yo al final voy a tener un número. Por eso, esto aquí se llama producto escalar. Ahora, de todos modos, en las operaciones vamos a ver un poquito más cosas sobre el producto escalar. Dicho esto, ya somos capaces de, si a mí me piden que forme un vector, hacerlo, y si me piden que opere con esos vectores, que los sume, reste, multiplique, también somos capaces. Vamos a pasar ahora con esas operaciones con vectores, con esos cálculos de cosas con vectores que nos pueden permitir hacer esos ejercicios del final que suelen costar mucho trabajo. Vale, pues vamos a ver ahora el cálculo con vectores. Os voy a dar una serie de herramientas que nos va a permitir resolver cualquier tipo de ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es identificar una palabra clave y gracias a esa palabra clave vamos a ser capaces de avanzar en cualquier tipo de ejercicio con vectores que nos pongan. Dicho esto, vamos al lío con la primera herramienta, distancia entre puntos. Cada vez que me hablen de distancia tengo que pensar en módulos. Vamos a ver qué tal. Imaginaros que yo tengo el punto A, que es el 1 menos 1, y que tengo el punto B, que es el 2, 2, por ejemplo. Vale, pues si yo tengo esta situación, la represento aquí, tengo un punto A y tengo un punto B, lo que tengo que hacer es hacer el vector que va de A a B, porque luego yo tengo una herramienta, como hablaba el módulo, que eso lo que me permite es saber cuánto mide un vector. Entonces, si yo tengo de un punto A a un punto B, le hago el vector y calculo su módulo, ya sé su distancia. Pues vamos a hacer esa serie de pasos. Tengo dos puntos. Lo primero, practicamos lo que hemos hecho antes, calculamos el vector desde A hasta B. Para esto, lo que hacíamos era restar las componentes de B a las componentes de A. Pues sería 2 menos 1, 1, y 2 menos menos más 2 menos 1 sería 3. Ya tenemos el vector formado. Ahora vamos a por nuestra herramienta de cálculo de distancias, el módulo. Para calcular el módulo lo tenemos que poner, muy importante, el vector entre dos barritas. Estas dos barritas, con el módulo dentro, con la flechita, que no se nos olvide, lo que significa es que estoy calculando el módulo. Es la manera de enunciar que yo estoy haciendo ese ejercicio. ¿Cómo funciona esta fórmula? Pues tengo que poner
el primer número de mi vector al cuadrado, 1 al cuadrado, y el segundo número de mi vector también al cuadrado. Hago las cuentas y sería 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. Raíz de 10. Muchas veces se os van a dar resultados con raíces. Lo dejamos con raíces. Si luego en un futuro tenemos que hacer una cuenta, que la calculadora se encargue, ¿vale? Pero nunca pasamos esto a decimales. Entonces, distancia de A a B, raíz de 10. Esa es la distancia exacta que yo sé que mide eso, ¿vale? Para hacer el ángulo entre dos vectores, lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula de ahí. Cada vez que nos hablen de ángulo, esa fórmula en la cabeza. Lo primero que voy a explicaros es esto de aquí. Recordad que nosotros antes vimos la suma, la resta y la multiplicación. Y yo os hablaba de que la multiplicación se llamaba producto escalar. Ese producto escalar es exactamente esta cuenta que nosotros tenemos que hacer aquí encima de la fórmula. Entonces, si por ejemplo yo tengo mis vectores, vamos a suponer que tenemos los vectores v2 menos 4, w 1, 7. A ver qué tal se dan esos vectores. Pues sería 2 por 1 más menos 4 por 7 menos 28. Esto daría 25. Luego, lo que tengo que hacer es, ya sabemos que si vemos las dos rayitas, significa el módulo. Por lo tanto, tengo que hacer tanto el vector de v como el módulo de v como el módulo de w. Módulo de v, pues sería la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado. Recordad que cuando nosotros tenemos un número negativo elevado a una potencia par, es lo mismo que tener un número positivo. Entonces tengo 2 elevado a 2, 4, 4 elevado a 4, 4 elevado a 2, 16, 4 y 16, raíz de 20. En este caso aquí, 1 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, 49 y 1 raíz de 50. Como podéis ver, muchas veces, además lo he hecho queriendo, a veces que salen números feos, raíces, como os comentaba antes, no nos preocupa en absoluto, porque eso no lo vamos a hacer nosotros, sino la calculadora en un futuro. Una vez que yo he hecho cada parte por separado, fijaros que he hecho esta parte, luego esta parte, luego esta parte, ya tengo hechas todas mis partes, entonces hago la fórmula. Considero que si lo hacemos así por paso, os va a resultar mucho más sencillo. ¿Vale? Pues ahora, fórmula coseno de alfa. Alfa no es más que la manera de representar que aquí hay un ángulo. Hay muchos profesores que en lugar de poner un alfa ponen esto aquí, o le ponen un arquito arriba, o lo ponen de muchas maneras. Por ejemplo, así lo ponen muchas veces. Da exactamente igual como vosotros lo pongáis. O por supuesto, os recomiendo que si un profesor lo pone de una manera, que lo pongáis de esa manera, que es el que os va a corregir. En definitiva, coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a la parte de arriba el producto escalar, 25. En la parte de abajo, módulo de v, raíz de 20. Y raíz de 50. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es poner toda esta parte directamente en la calculadora. 25 entre raíz de 20 por raíz de 50 me da un resultado, me da 0,79, pero no os recomiendo que lo pongáis. Yo os recomiendo que dejemos este resultado en la calculadora. ¿Para qué? Os explico. Supongamos que yo quiero despejar alfa. Bueno, supongamos no, quiero despejarla. Alfa, ¿cómo lo despejo? Pues para despejar alfa tengo que pasar este coseno hacia el otro lado. ¿Cómo se despeja un coseno? ¿Cómo se echa el coseno hacia el otro lado? Pues pasa haciendo una función de arco coseno. ¿Y luego arco coseno de qué? Pues de todo lo que ve allí. 25 de raíz de 20 y raíz de 50. Por lo tanto, alfa, con el número que yo había calculado antes, lo único que tengo que hacer es shift arco coseno en la calculadora y ANS, que ANS es el resultado anterior que nosotros ya habíamos calculado. Entonces, si os fijáis, yo este número no he necesitado ponerlo en ningún momento. Si hacemos eso, este ángulo nos daría 37,76
grados. Y este de aquí sería el ángulo que a mí me interesa. Hay profesores que no les gusta este formato y tendríamos que darle a una tecla que tiene la calculadora para transformar. Cada calculadora tiene la suya. Intentar investigar cuál es y os pongo cómo sería el otro resultado. Sería alfa es igual a 37 grados, 45 minutos y 40,48 segundos. En función de nuevo, lo mismo de antes, cómo os guste a vuestros profesores a ponerlo, pues los pondremos de una manera u de otra. La única diferencia es darle un botón a la calculadora y te los pone de una manera o de otra. A vosotros os debe dar igual cómo os lo pongan. De esta manera ya somos capaces de formar el ángulo o de calcular ese ángulo dado por dos vectores. Pasamos ahora al cálculo del punto medio. Vale, pues procedemos entonces. El cálculo del punto medio no es de vectores como tal, pero sí me ha parecido correcto añadirlo al vídeo porque se da en el mismo tema de vectores muchas veces. Entonces es un cálculo que se hace con puntos, pero igualmente os lo quiero comentar. Entonces, el cálculo del punto medio, pues supongamos que tenemos puntos, repito, vamos a suponer el punto 1, 2 y el punto B, 5, 3. Imaginaros que yo tengo aquí el punto A y aquí tengo el punto B. Y a mí, por alguna razón o por necesidades del ejercicio, me piden que calcule el punto que está justo en medio, que está equidistante al punto A y el punto B, que sería este punto C o punto medio, como prefiráis llamarlo. Esa va a ser nuestra tarea. ¿Cómo voy a calcular ese punto medio? Pues ese punto medio lo voy a calcular de la siguiente manera, aplicando esta fórmula. Punto medio, o C, como lo prefiramos llamar, es igual a Vx más Wx, es decir, tengo que poner la componente x y la componente x de un punto y de otro. Es todo el tiempo igual. Si nosotros tenemos claro cuáles son las componentes de una cosa y de otra, todos los ejercicios son muy simples. Por lo tanto, 1 más 5 y lo dividimos entre 2, pensad que es punto medio, que al fin y al cabo lo que nosotros estamos haciendo es una media, y nosotros cuando queremos calcular una media de un examen, sumamos y dividimos, ¿no? Pues en este caso sería igual, sumamos y dividimos entre 2. Para el otro, 2, 3, 2 más 3, entre 2 también. Por lo tanto, ese punto medio, o C, va a ser 1 y 5, 6, entre 2, 3. 2 y 3, 5, entre 2, 5 medios. Pues entonces, el punto que hay entre A y B sería el 3, 5 medios. Se nos puede plantear también la situación en la que nos den el punto medio y nosotros tengamos que calcular o A o B. No habría más que igualar esta parte de aquí a cada componente. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que nosotros ahora tenemos este punto A y este punto C. Es decir, nosotros ahora tenemos estas dos cosas y yo quiero calcular B. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues primero pongo mi punto medio, que sería este, y luego hago la fórmula del punto medio, que sería 1 más x entre 2 y 2 más y entre 2. Y me preguntaréis, oye, ¿por qué x y por qué y? Si yo antes puse un número. Porque ahora estos de aquí corresponden a el punto B que a mí me están preguntando, o el punto del cual yo no conozco sus coordenadas. Entonces serían esas dos de ahí. ¿Cómo lo hago? Pues lo que tengo que hacer es igualar este número a la componente x y este número a la componente y. Por lo tanto, 5 es igual a 1 más x entre 2. Siempre os recomiendo que cuando tengáis esta situación, lo de abajo sea lo primero que despejéis. Por lo tanto, sería 2 por 5, 10, es igual a 1 más x. 9 es igual a x. Si yo hago lo mismo en el otro proceso, sería 3 es igual a 2 más y es igual a esto aquí. Lo primero, el 3 pasa para el otro lado, 6 es igual a 2 más y. El 2 pasa restando, 6 menos 2, 4 es igual a y. Entonces, ¿cuál sería
el punto medio cuál sería esta B? Si A y C son estos dos, ¿cuál sería esta B? Siendo C el punto medio, que yo lo he puesto aquí en el lugar del punto medio. Pues sería el 9, 4. Para que C con estos valores sea el punto medio, B debe valer 9, 4. Ya hemos visto las dos posibles opciones que tenemos cuando nos preguntan cualquier cosa relacionada con el punto medio. Y por último, vamos a ver ahora el tema de vectores paralelos y perpendiculares. Hay muchos ejercicios que son muy típicos y casi siempre suelen entrar en los exámenes en los que nos preguntan si dos vectores son paralelos, si son perpendiculares, si tienen algún ángulo entre ellos. Entonces vamos a ver ahora qué tal con eso. Vamos entonces con el vectores paralelos. ¿Cómo compruebo yo si dos vectores son paralelos? ¿Cómo hago esta comprobación? Pues voy a hacer una cosa que se llama proporcionalidad. Es decir, si dos vectores son proporcionales, ahora os voy a enseñar cómo comprobar si son proporcionales o no, son paralelos. Por ejemplo, supongamos que tenemos el vector 2, 3 y el vector W 4, 6. Que basándonos en esta fórmula que está puesta aquí, voy a hacer eso de ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir las componentes X y dividir las componentes Y. De nuevo, un ejercicio en el que si tenemos claro las que son las componentes X y las que son las componentes Y, todo es sencillo. ¿Cuánto daría 4 entre 2? 2. ¿Cuánto daría 6 entre 3? 2. Como se comprueba que 2 es igual a 2, estos dos vectores serían paralelos. En el caso de que nosotros tengamos ahora un ejercicio en el que nos pidan si dos vectores son perpendiculares, vamos a ver cómo sería. Imaginaros que tenemos el vector v es igual a 1, 0 y w es igual a 0, menos 1. Vamos a ver si esos dos vectores son perpendiculares. Siempre que nosotros tengamos que hacer algo perpendicular con vectores, nuestro truco es usar, fijaros qué signo es ese, el del producto escalar. El producto escalar no solo nos permite transformar vectores en números, no solo nos permite multiplicar dos vectores, sino que también me permiten saber si son perpendiculares. ¿Y cómo sé yo si son perpendiculares? Pues tengo que primero realizar el producto escalar, vamos a ello. V escalarmente W es igual a 1 por 0 más 0 por menos 1. 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. ¿Qué ocurre? Siempre y cuando mi producto escalar me dé como resultado 0, significa que son perpendiculares. Si aquí no hay un 0 y hay cualquier otro número del mundo, un 2, un 7, un 8, un 9, un menos 15, el que sea, siempre y cuando no sea 0, no son perpendiculares. En este caso, como lo ha dado, sí lo son. Por lo tanto, para comprobar que dos vectores son perpendiculares, lo único que tenemos que hacer es el producto escalar. Y dicho esto, ya sabemos hacer formación de vectores, sabemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, muchos tipos de ejercicios con ellos. Solo os queda practicar un poco y os puedo asegurar que cualquier tipo de ejercicio de vectores estáis capacitados ya para hacerlo. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo y sed felices.